Si usted está conmigo ahí ya, voy a leer, siga la lectura con la vista. Dice así la palabra de Dios. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel, después que engendró a Jared, 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Padre, gracias por esta porción de tu palabra. Gracias por mostrarnos de dónde venimos. Pero además, gracias por cada verdad implícita, por cada tesoro en esta porción de tu palabra. Rogamos que podamos ver esos tesoros y también poder disfrutar de estos tesoros y aprender de esos tesoros. Concédenos en Cristo verlos. Concédenos en Cristo, Señor, poder tener tu sabiduría, tu conocimiento que provienen de tu palabra. En Cristo Jesús, abre nuestros corazones a tu verdad. Amén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta. Todas las cosas son fatigosas
más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Sino lo que ya ha sido. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Vi más debajo del sol, digo Salomón, en un lugar del juicio, allí impiedad. En vez de hallar juicio, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Y luego dice Salomón, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Un mismo suceso ocurre al justo que al impío. Ambos mueren, ambos van al polvo. Cuando lees así, solo leyendo el libro de Eclesiastés, dices, ¿de qué vale la pena ser justo? ¿Qué diferencia entre el impío y el justo? Ahora, ¿es esta la única conclusión a la que debemos llegar en la vida? ¿Es solo esa la conclusión a la que debemos llegar en la vida? ¿Será que hay posibilidad de vida después del pecado? ¿Hay más que esto en el mundo? ¿Es el pecado algo trágico, sí o no? Si es el pecado algo trágico, pero es totalmente definitivo para el hombre, ¿hay alguna solución al pecado? Hermanos, tenemos una porción de la Escritura donde una palabra se repite. Y es una palabra que uno esperaba escucharla antes quizás. Sin embargo, viene después de muchos días. Si algo nos sorprende de este pasaje, así de entrada, es la cantidad de años que vivieron los descendientes de Adán. Al menos esta primera generación hasta Noé. Esta primera generación hasta el diluvio, vivieron muchísimos años. Usted sabe, me imagino que todos pudieron ver a sus tataranietos y que los nietos así pudieron ver a sus tatarabuelos. Muchos pudieron ver. Imagínense cuántos se reprodujeron. Nuevamente sale a relucir mi abuela famosa ya en este lugar. Mi abuela, que tuvo 16 hijos, no se puede comparar a una mujer de este tiempo, ni mi abuelo a un hombre de este tiempo. Estoy seguro que cuando aquí nos dice tuvieron hijos e hijas, para un cubano tener hijos o hijas, tener muchos sería, no sé, uno que tenga 4, ya nosotros abrimos los ojos así. Pero para mi abuela, que alguien diga, yo tengo 17 hijos, mi abuela va a decir, bueno, yo igual, perdí uno, casi recién nacido, pero pude criar 16, o sea, tú no has tenido mucho, más o menos lo mismo que yo. Pero estoy seguro que todas estas personas de las que se habla aquí tuvieron mucho más. Cuando dice hijos e hijas se mencionan. Probablemente muchos más. Son los hijos, quiere decir que la tierra se pobló grandemente. No se describe tampoco mucho el carácter de los hombres, si eran buenos, si eran menos buenos o menos malos, excepto uno que sí vamos a ver, hubo que parar y hablar de él. Pero una cosa
caracterizó a todos los hombres descendientes de Adán, y fue la muerte. Buenos, menos buenos, malos y menos malos, todos murieron. Todos murieron. De muchos años, pero murieron. Llenos de años, pero murieron. Matusalén llegó, y todo el mundo se asombra, a 969, pero murió. Dice un comentarista, un puritano, dice, no llegó a 1000. ¿Por qué no llegó a 1000? Un número perfecto, un número redondo. No llegó, murió. Todos murieron. Vamos a ponernos a este texto siguiendo 3 panoramas. Vamos a ver la generación o la genealogía o los descendientes de Adán, porque así se titula. Tuvieron dos posturas, 2 maneras, 2 caminos: el camino a la muerte o el camino a caminar con Dios y vivir. Pero vamos a ver primero a esta generación de Adán comparada con la generación de Caín que nos habían mostrado ya. En los últimos versos del capítulo anterior se nos habló un poco de la generación de Caín. Y yo creo que aquí, si no hacemos la separación de capítulos, yo creo que se está contrastando una generación con otra. Pues se separa la generación de Adán de la generación de Caín, porque Caín se fue de la casa de Adán. Pero recuerden que en la casa de Adán había adoración. Recuerden que los hijos de Set comenzaron a buscar a Dios y adorar a Dios. Así que tenemos una generación de hombres que invocan el nombre de Dios. Se nos presentó en el final del capítulo anterior que después de los hijos de Set comenzaron a invocar el nombre del Señor. Así que hay una diferencia. Vamos a ver estas generaciones contrastadas en primer lugar. Y cuando vemos, lo primero que debemos notar es que la generación de Adán es presentada por Set como los que invocan al Señor. Eso es lo primero que debemos ver. Caín y todos sus descendientes no tenían en cuenta a Dios. Antes bien eran hombres violentos que se creían que Dios estaba de su parte. ¿Recuerdan a Lamec? El que toque a Caín va a recibir el castigo de Dios 7 veces, pero 70 veces el que toque a Lamec, porque Dios está conmigo, porque Dios me va a defender. Y porque yo voy a emplear mi mano, pero Dios me va a defender. Así se creen muchos inconversos hoy. ¿Se creen que Dios está con ellos? Se tiene un dicho que muchos conocemos. Se creen que tienen a Dios agarrado por la barba. Dios me bendice, si mira, yo tengo de todo. Se creen así. Esto es lo primero. Hermanos y amigos, lo primero que vemos aquí es que esta generación no es perfecta. No es una generación perfecta, pero es una generación que invoca el nombre de Dios, donde hay adoración. Ahora, donde hay adoración no necesariamente todos son verdaderamente piadosos o todos verdaderos creyentes, solo que hay adoración. Que en su casa su papá y su mamá sean creyentes, amiguitos míos que están aquí, que tu papá o tu mamá o tu abuela te traiga a la iglesia, eso es bueno, es muy provechoso, pero no te hace a ti alguien que ha resuelto el problema del pecado. No te hace alguien que esté en Cristo y que sea un dichoso. Es una gran dicha, pero todavía te falta para llegar a la verdadera dicha. Pero lo primero que encontramos aquí es que ya aquí aparecen personas, hombres, que invocan el nombre del Señor. Eso sí te hace un dichoso. Si tú no dependes de tus fuerzas ni de tu justicia e invocas el nombre del Señor, eso sí te hace un dichoso. Ahora, el otro elemento que debemos tener en cuenta es que Set, se dice aquí, fue engendrado a semejanza de Adán. ¿Se dan cuenta? Que se hace una distinción entre Adán y Set. Dice el texto que y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set.
Y si lo contrastas con el primer verso, dice que esta es la generación de Adán, que el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. El hombre fue creado a semejanza de Dios, pero luego los hijos de los hombres ya son creados a imagen y semejanza de el Padre y no de Dios. Lo mismo sucede con la genealogía de Jesucristo. Cuando menciona a Adán, dice Adán, hijo de Dios. Hermanos, de todo el género humano, el único que tiene realmente o totalmente la imagen de Dios fue Adán. La inocencia, la santidad de Dios, solo Adán. Todos los hijos de Adán hemos heredado el pecado de Adán. Ahora somos a imagen y semejanza de Adán. Indudablemente tenemos la imagen de Dios, pero una imagen que ha sido dañada por el pecado. No olvidemos nunca la doctrina del pecado en nosotros. En tercer lugar, veamos que la generación de Adán, por la línea de Set, es descrita por tener muchos hijos y vivir muchos años. La de Caín, más bien por sus dones naturales y su violencia. ¿Se dan cuenta? Si usted compara la generación de Adán por la línea de Set, todo lo que se dice es que vivieron muchos años. Y fulano vivió no sé cuántos años, esa parte que uno lo lee así rápido, pero fueron muchos años. Y no estamos aquí ahora para comprobar científicamente si vivieron tantos años o no. Yo estaba leyendo aquí ahora y me estaba acordando de cuando leí esto por primera vez. Y cuando uno lee esto por primera vez, siempre duda. Dice, ya empecé a leer la Biblia y ya empecé a leer mentiras. ¿Cómo es que van a leer 700 años, 800 años, 900 años? Ahora, cuando uno lee la Escritura, ya creyendo, mirando toda la Biblia y se da cuenta que toda la Biblia es verdad, tú dices, bueno, esto tiene que ser verdad. También. Ahora, es como cuando uno escucha a una persona por primera vez. Tú dices, qué paquetero. No, yo hacía 10 segundos en 100 metros. Tú lo miras así, mira. ¿Saben lo que es hacer 10 segundos en 100 metros? Todos no saben, pero algunos sí. Yo saltaba 2 metros de altura. Volaba la varilla. Mira. Y después me entero que es Carl Lewis. ¿Quién es Carl Lewis? Bueno, un hombre que saltó 2 metros de altura, saltaba como 8 metros de largo y corría 100 metros y ganaba. O sea, un campeón olímpico. Bueno, yo me doy cuenta que es verdad lo que decía. Y ahora creo un poco más lo que dice. Y comienzo a escuchar cómo entrenaba y cómo era su entrenamiento de distancia, ya lo creo. Y lo que sucede con la Biblia es lo mismo. Tú vas leyendo la Biblia por primera vez y tú dices, ¿qué es esto? Esto está, pero cuando uno se da cuenta quién es quien lo escribe, y ves y vas comprobando que todo lo que dice es verdad, luego puedes escucharlo otra vez y decir, todo lo que aquí dice es verdad. Y cuando usted estudia las Escrituras y estudias la ciencia, te das cuenta que las Escrituras dicen verdad y la ciencia puede corroborar que eso es verdad. Y recuerden solamente por el asunto de la edad que el globo terráqueo gozaba de un ambiente antes del diluvio y uno muy distinto después. Y que el pecado siempre va en aumento y mientras más pecados, bueno, pues más consecuencias para el cuerpo y el alma. Entonces, usted podrá darse cuenta que Dios perfectamente pudo darle todos esos años de vida al ser humano en sus inicios. Ahora, curiosamente, no se habla de esa cantidad de días o de años para los descendientes de Caín. Imagínense, en el lugar donde Caín vivía, donde se apartó a vivir, ¿cuáles eran las leyes? No, el que me toca a mí yo lo mato. ¿Y qué sucede en un lugar donde esa es la ley? Bueno, pues las personas duran poco, porque se matan unos a otros. Pero se dice de la descendencia de Set, los que invocaban el nombre del Señor, que muchos días vivieron, muchos años vivieron,
Y eso es contado como una bendición de Dios. Si usted se da cuenta, y es importante que usted lleve esta línea, porque Dios está separando a la descendencia de Caín de la descendencia de Set. Después vamos a llegar al capítulo 6 y va a decir, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y usted va a decir, mira, los hijos de Dios son los ángeles, son los... No, están separando la línea de Set de la línea de Caín. Y es importante que nos demos cuenta que cuando Dios está diciendo aquí que está añadiendo mucha vida, pues esos años de vida eran bendición de Dios. Una bendición temporal, pero una bendición de Dios. ¿Por qué? Qué casualidad que aquel que era hijo de Enoc, el hombre que caminó con Dios, fue el que maduró. Bendición de Dios. Indudablemente cada día de vida es una bendición de Dios. Cada año de vida es una bendición de Dios. Aunque sea una bendición temporal y aunque sea una gracia común, es una gracia. Aunque no sea eso, no nos diga, porque esto es una persona que es salva, mira cómo Dios lo ama, tiene 96 años y no se ha muerto. No es que sea salva, pero indudablemente su vida en algunas cosas Dios le ha placido darle vida. Dios le ha placido concederle muchos años. Ya sea para bien o para mal, pero Dios le ha concedido darle muchos años. Porque ¿quién da la vida y quién la quita? En este caso Dios nos está mostrando que Dios le está concediendo largos días, larga vida a toda la descendencia de Sem. De Set, disculpe. Ahora, es importante que sí hay un denominador común para la línea de Set y para la línea de Caín. Y es la palabra que más se repite en este capítulo. Murió. Murió. Porque las consecuencias del pecado llevan a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Dios lo prometió. Y así ocurre. Aunque te conceda larga vida, hay muerte. Y es bueno que la muerte sea una realidad. Para mí, que tengo 50, para quizás la mayor entre nosotros, que tiene más de 80, pero debe ser una realidad para Lucas, Natanael, que me está escuchando, pero ahora no me está viendo, por lo que veo. Es una realidad para todos. ¿Cuántas abuelitas no quieren que su nietecito vaya a un funeral? O que su nieta de 12 años vaya a un funeral. O que su hijo de 15 años, no, ¿para qué, muchacho? Déjalo ir. Muchacho con el tablet, en la bobería. Pero no, a un funeral no. Es que es un lugar tan desagradable. No, es un lugar tan importante. Tan importante. Porque la paga del pecado es muerte. Y si tú eres un ser humano, te va a alcanzar la muerte. Porque es necesario que tú sepas que hay muerte. Porque es necesario que tú sepas que un día la vida se va a acabar. Y eso lo necesita saber un niño, lo necesita saber un adolescente, lo necesita saber una persona adulta. Es necesario estar en un funeral y saber que hay muerte. Oye, la palabra que más se menciona en el capítulo 5 de Génesis es muerte. Y murió. Es importante la muerte. Alguien dijo que el mejor de los predicadores es la muerte. Un predicador silencioso, pero eficaz. Nosotros debemos entender que es importante que nos expongamos a la realidad de que todos vamos a morir. Que eso es lo que merecemos por el pecado. Y hacemos muy bien en saber que morir es más que dejar de existir.
también eso nos hace mucho bien. Todos murieron, así sean hombres buenos, inteligentes, brutos, todos vamos a morir. Viendo un segundo punto en esta porción de las Escrituras, no podemos dejar de notar lo que el Espíritu de Dios nos quiere hacer notar en este texto. Y es que todo va con una misma línea, con una misma cadencia. Fulano engendró a Ciclano, tenía no sé cuántos años y vivió no sé cuántos años, cientos de años, y luego murió, ¿verdad? Y Perancejo, todos los nombres esos, Mahalaleel y todo, que se usan en la iglesia carismática para aprender a hablar en lengua. Todo esto lleva un ciclo hasta la que llega y se menciona a alguien, a Enoc. Dice la Escritura en el verso 21, y le voy a pedir que vaya conmigo al verso 21, porque todo lleva un ritmo hasta aquí. Vivió Enoc 65 años. Y luego sigue diciendo, y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Entonces, aquí tenemos a alguien señalado dentro de toda la descendencia de Set, o toda la descendencia de Adán. Vemos a alguien señalado de una manera extraordinaria, para que nosotros tengamos memoria de él, para que nosotros nos paremos ahí y digamos, ¿cómo? Pero además para que nosotros lo anhelemos. El único que fue librado de la muerte, ese se llamó Enoc. ¿Y por qué fue librado de la muerte? Sencillo, porque caminó con Dios. Simplemente lo traspuso Dios. Simplemente se lo llevó Dios. Simplemente no cruzó por la línea natural que debe cruzar todo ser humano. Por el río de la muerte debe cruzar, pues Dios lo trasladó de aquí y lo llevó allá. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas en toda la Biblia tú vas a ver que ocurre con lo que ocurre esto? Solo 2 personas y pudo haber solo 3. El tercero debió haber sido Jesucristo, porque ese caminó con Dios mejor que los otros 2. Los otros 2 solo son un tipo de este. Solo que este podía perfectamente irse con Dios, pero debía morir. Este tenía que morir, porque de lo contrario, si este se hubiera pagado por sus obras, se hubiera ido con Dios, sin pagar por muerte, porque no tuvo pecado. Pero este murió para que nosotros no muriéramos. Pero Enoc no vio muerte, lo llevó Dios. Se lo llevó Dios. Pasó de la vida en la tierra a la vida en la gloria sin ver muerte. Entonces fue señalado en primer lugar, por una transformación. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. ¿Cuántos creen, junto conmigo, que Enoc tuvo que nacer de nuevo? Bueno, dice la Escritura que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si Enoc caminó con Dios, tuvo que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, para después entonces caminar con Dios. Porque nadie nace caminando con Dios. Enoc no nació caminando con Dios. Enoc un día comenzó a caminar con Dios. Y la Biblia nos señala cuándo fue. Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. 65 años, José Ramón. 65 años sin conocer a Dios. Usted quizás tiene un poquito más, quizás no,
Pero nunca es tarde. Aquí estaba Enoc viviendo 65 años de su vida sin conocer a Dios. 65 años en una familia que invocaba el nombre de Dios. En una familia donde quizás había adoración a Dios, pero él no lo conocía. Pero cuando tuvo a Matusalén, entonces comenzó a invocar el nombre de Dios. Para muchos, cuando tenemos un hijo, cambia nuestra vida. Para muchos, cuando providencialmente Dios nos concede la dicha de tener un hijo, comenzamos a dejar de pensar en nosotros y comenzamos a pensar más en este otro ser que tengo que cuidar, proteger, amar. Bien, no sabemos, no se nos dice mucho, no se hace aquí toda una película que es la palabra de Dios. Se nos dice simplemente que a partir de este momento Enoc fue transformado indudablemente y comenzó a caminar con Dios. ¿Cuándo será tu comienzo de caminar con Dios? ¿Cuándo será tu comienzo? Enoc comenzó a caminar cuando engendró a Matusalén. Y a partir de ahí, 300 años caminó con Dios. Enoc es señalado por su perseverancia. El texto nos dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Él no era un monje. Él no era una persona que se consagró y vivió en una torre solo para Dios. Dejó de trabajar, para tener una vida santa hay que apartarse completo. Para realmente estar con Dios hay que, mira, no me moleste mujer, yo estoy con Dios hoy aquí. Sí, pero si Enoc caminó con Dios y engendró hijos e hijas. Se llegó muchísimas veces a su mujer, tuvo que estar con ella. Cuando ella daba el pecho, él se levantaba y preparaba ahí un juguito, o un cocimientico, o un batidito de maní, no sé, pero se lo llevaba para allá. Engendró hijos e hijas, así que tuvo que hacer de todo. Cambió pañales, seguro que cambió pañales. ¿Y cómo caminaba con Dios? Caminaba con Dios así. Haciendo lo que tenía que hacer, caminaba con Dios. Porque caminar con Dios no es estar todo el tiempo oyendo música cristiana y apartado del mundo y no teniendo conversación con nadie, porque yo estoy aquí con Dios. No. Enoc caminó con Dios y siguió siendo padre, esposo, hombre de trabajo, porque para engendrar hijos e hijas hay que sostenerlo. Y si era un hombre que Dios se agradaba de él, indudablemente era un hombre trabajador. Y eso lo dice la Biblia, que Dios se agradaba de él, Hebreos 11, 5 y 6. Y si Dios lo resalta aquí como un hombre que Dios se agradó de él y se lo llevó, indudablemente era un hombre piadoso en todas sus obras, en todas sus acciones. Por 300 años estuvo perseverando, glorificando a Dios, deleitándose en Dios, gozándose en Dios, haciendo todo lo que Dios le mandaba hacer. Hay que llenar la tierra y poblarla. Yo me voy a gozar llenando la tierra y poblándola. Con la mujer de mi juventud me voy a gozar, me voy a deleitar. Y así camino contigo, Dios. Gracias por esta mujer. Amén. Hijos e hijas. En los versos 23 y 24 se señala la vida dichosa de Enoc. ¿Sí? Dice el verso 23, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Qué casualidad. La misma cantidad de días de un año son la cantidad de años que vivió Enoc. No se te va a olvidar más ya el número de años que vivió Enoc. 365 días, 365 años vivió él. Un día por año vivió él toda su vida. A partir de ahora fue bien dichosa. Y dice 365
años, disculpe, 65 años vivió y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Una vida de caminar con Dios es una vida de dicha, de deleite, de gozo, de tranquilidad, de paz. Es una dicha, es una vida de confianza en el perdón de Dios. Es una vida de confianza en la palabra de Dios. Jehová es mi luz y Él es mi salvación. ¿De quién temeré? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Eso es una vida de caminar con Dios. Jesús se me ha prometido como mi Salvador. Hay un Salvador para mí. Se me ha prometido un Salvador. Se me ha prometido un Salvador simiente de la mujer. Cualquiera de estos que van a ser puede ser mi Salvador. Quizás Matusalén es mi Salvador. No sé, pero alguien nacido de mujer va a ser mi Salvador. Esa era la esperanza de no. ¿Cómo? Pastor, sí. Él creía. Él tenía fe. Y si no tenía fe, no agradaba a Dios. ¿Pero en qué creía? En las promesas de Dios. No, él creía en el Dios que está en el cielo. No solo eso. Él creía en la palabra del Dios del cielo. Él creía en la palabra del Dios que había creado el cielo y la tierra. Y el Dios que había creado el cielo y la tierra le dijo a su padre Adán que de la simiente de la mujer iba a nacer quien iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Él creía eso. Por eso el autor de Hebreos nos dice con toda seguridad, por la fe, y fe, hermano, no es creer lo que tú quieras de Dios, es creer en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. Amén. O sea, fe siempre tiene que estar puesta en algo, esperar lo que Dios ha prometido. Algunos dicen, yo tengo fe que voy a tener una casa grande. ¿Quién te lo dijo? Yo tengo fe que me voy a ir del país. ¿Quién te lo dijo? Tú puedes tener una fe común, humana, que te vas a ir del país. ¿Por qué? Porque tus familiares te pusieron el parol. Tú tienes fe que te vas a ir del país por eso. Es una fe natural. Pero si a ti Dios no te ha dicho así aquí, te vas a ir del país, no es una fe en Dios. Tú puedes también tener una fe en que providencialmente Dios pudiera usar, pero esa fe no tiene una convicción segura. O sea, seguro es lo que Dios ha prometido en su palabra. Y Enoc agradó a Dios porque caminó en fe en las promesas de Dios. Enoc fue, dice, traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué da testimonio de haber agradado a Dios? Bueno, es muy importante porque Dios se lo llevó. Él vivió agradando a Dios. Y es importante que nosotros veamos, como dice el autor de Hebreos, que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. A veces nosotros relacionamos el testimonio con agradar a los hombres. Sin embargo, la Biblia habla de testimonio cuando nosotros agradamos a Dios. Es necesario en ocasiones, o la Biblia menciona en ocasiones, hablar de buen testimonio para con los de afuera, pero la Biblia lo aclara. Cuando es ese buen testimonio para con los de afuera, lo dice así, para con los de afuera. Pero por lo general, el testimonio que hay que tener en cuenta, el buen testimonio es el testimonio delante de Dios. Y la Biblia aclara, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Agradaba a Dios Enoc por sus actos, por sus buenas obras, por su fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin creer en esas palabras de Dios, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso creía Enoc, que Dios era su porción, su herencia. Amén. Quien lo bendecía, ¿o no? Es Dios.
Ahora, hay implicaciones de este señalar de Dios a la vida de Enoc. Hay implicaciones. Hay implicaciones del caminar con Dios. ¿Qué implica que este hombre caminara con Dios? Y voy a usar los argumentos que usa Arthur W. Pink hablando de esto. Lo primero que implica el caminar de Dios o de Enoc con Dios es la reconciliación. Como decíamos, no solo haber nacido de nuevo, sino que se tiene que haber reconciliado con Dios, Enoc, porque él era enemigo de Dios. Con 65 años, durante 65 años, Enoc fue enemigo de Dios. Aunque era descendiente de Set, todo el mundo necesita nacer de nuevo, todo el mundo necesita reconciliarse con Dios. Somos hijos de ira, lo mismo que los demás, siempre que no nos volvemos a Dios. Amós 3:3 dice, hace una pregunta: ¿andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo? Entonces, para andar Enoc con Dios, ¿qué hubo que hacer? Tuvo que ponerse de acuerdo con Dios, tuvo que reconciliarse con Dios. Y no hay reconciliación con Dios si no es por medio de Cristo. Hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y esto no es después que Cristo nació, siempre ha sido así. Siempre ha habido un mediador. El mediador anunciado o el mediador ya consumado. Usted mira hacia adelante a la cruz o mira hacia atrás a la cruz en la historia, pero siempre ha habido un solo mediador y es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que Enoc tuvo que reconciliarse con Dios por medio de Cristo. Y para poder andar con Dios hay que andar por medio de Cristo. Hay que andar por medio de la reconciliación. En segundo lugar, caminar con Dios implica una correspondencia de naturaleza. ¿Sí? La luz no tiene comunión con la oscuridad. Ningún pecador puede caminar con Dios porque no tiene nada en común con Él. Y más aún, su mente está en enemistad contra Dios. Es el pecado el que te separa de Dios. El día que Adán pecó, ¿qué hizo? Huyó de su hacedor. Se escondió. Pero un caminar con Dios supone entonces que ya no hay algo que nos separa así de Dios. Ya no somos contrarios a Dios. Judicialmente se han perdonado nuestros pecados y esencialmente nuestra naturaleza ha cambiado. Por eso dice la Escritura claramente que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso la Escritura nos dice que nosotros hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. Así que necesariamente para que Enoc caminara con Dios, Enoc tuvo que sufrir un cambio de naturaleza. Él tuvo que pasar de las tinieblas a la luz y ahora tener comunión con la plena luz que es Dios. Pero bendito sea Dios, porque hizo esto en Enoc para que Enoc caminara con Él. Pero caminar con Dios también implica, en tercer lugar, una idoneidad moral. Dios no se aparta del camino de la santidad. Dios es santo. Por lo tanto, deben ser santos los que caminan con Él. Ahora, tenemos esa verdad declarada en 1 de Juan 1, 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, pues somos mentirosos, dice la Biblia, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que para un creyente verdadero, una vez que tiene una naturaleza regenerada, una vez que ha sido trasladado de las tinieblas a su luz admirable, aún así deben andar en esa luz. Debe procurar vivir en esa luz. Debe procurar andar en la gracia del Señor Jesucristo. Y eso hace que andemos en santidad de vida. Y podamos entonces caminar con Dios. En una oración, diría Arthur W. Pink,
Caminar con Dios significa que dejamos de tomar nuestro propio camino y que abandonamos el camino del mundo y entonces seguimos el camino por donde Dios nos conduce. Eso es andar, caminar por el camino en que siempre Dios ha caminado. Dios no cambia su camino. Fíjense que Enoc caminó con Dios. Dios siempre tiene un mismo camino y ese camino es de santidad. Ahora nosotros somos los que podemos caminar o no caminar con Él. Dios siempre es el mismo. Nosotros o caminamos con Él o no, pero Él siempre va a tener el mismo caminar de santidad. En cuarto lugar, caminar con Dios implica progreso. Y eso en una dirección hacia adelante. La vida de Enoc debe haber sido progresiva, ¿usted no cree? Debe haber comenzado una vida a los 65 años y usted se imagina a los 365, su vida nunca fue igual. Su vida tiene que haber sido en aumento. Su piedad tiene que haber sido en aumento. Sus resoluciones tienen que haber sido en aumento. Su vida piadosa, su vida de amor hacia Dios, de amor hacia otros, debe haber ido en aumento. ¿Cuál sería el resultado de un caminar con Dios? ¿Cuál debió haber sido ese resultado? ¿No sería la primera consecuencia de andar en crecimiento en la gracia, las gracias vistas más claramente? ¿Tendría un aborrecimiento más profundo de Él? Con toda seguridad. Con toda seguridad, Enoc aborreció más su propio pecado. Él no se consideró más santo cada día. Él se consideró más cercano al pecado y aborreciendo más el pecado. Y eso es lo que lo hacía huir del pecado. ¿Ustedes creen que Enoc se consideraba cada vez más importante o cada vez menos importante? Por supuesto, cada vez más humilde. Si él creció en su vida, en su andar con Dios, él con toda seguridad creció en su humildad. Creció en su conocimiento de su propia debilidad. Amén. Él sería más consciente día tras día de su impotencia, de su necesidad de depender de su Salvador. En eso crecía. Yo sé que quizás ustedes han visto algunas personas que se dicen a sí mismos que son muy santas, que se creen muy seguras y se sienten muy seguras y se sienten muy fuertes, pero déjenme decirle que eso está muy lejos del progresar en la vida de piedad. Cuando uno progresa en la vida de piedad, cada vez es más inseguro. Por eso acude más a la oración. Sí, a lo mejor usted ve que es una persona que ora más, claro, porque necesita más del Señor. Porque confía menos en sus fuerzas. Sabe que necesita constantemente a Dios. Amén. Lo hace por eso, no lo hace para lucir más piadoso, para lucir más santo, sino porque necesita más a su Dios. Por eso una persona que no ora, una persona que no se tira de rodillas buscando a Dios a primera hora de la mañana, a segunda hora de la mañana, a tercera hora del día y a todas horas, y usted dice, bueno, pasó el día y no oró, y pasó otro día y no oró. Es una persona que se cree que tiene fuerzas para vivir, se cree, tiene seguridad propia. Entonces vas a encontrar a una persona que con mucha facilidad te va a hincar, con mucha facilidad te va a ofender, con mucha facilidad se va a molestar. Pero este hombre creció, anduvo con Dios 300 años. ¿Cuánto me hubiera gustado conocerle? Pero le vamos a conocer, solo que Él va a ser igual que nosotros. También habría en Él un crecimiento en el conocimiento del Señor. Tendría que haber un crecimiento en el conocimiento del Señor.
Sí, porque una cosa es hablar de Dios y razonar y especular de Él y escuchar y leer, ¿no? Muchos pueden leer muchos libros de Dios, pero una muy distinta es conocer a Dios. Conocerle. Yo recuerdo recientemente me preguntaron, ¿cómo puedo saber si soy cristiano? O sea, me hicieron más preguntas, pero básicamente la pregunta era esta: ¿cómo puedo saber si soy cristiano? Y le dije a este joven, es muy fácil, porque Dios, si tú quieres saberlo, es fácil, porque Dios no es sordo, porque tu preocupación la ha puesto Él, porque Él conoce esta conversación que estamos teniendo, y porque si Él te salvó, seguro Él sabe decirte si te salvó o no. Así que pregúntaselo a Él. Y un día, cuando se lo preguntes suficientemente, Él te va a contestar. Él te va a contestar. Recuerdo con mucho gozo el día en que uno de los hermanos, de tantos hermanos que tenemos, un hermano que se convirtió entre nosotros aquí hace algunos años ya, que todos los días él se preguntaba si era cristiano. Todos los días se preguntaba si era cristiano. Y un día vino corriendo en un horario atípico, o sea, 7 de la noche, casi todos nos estábamos preparando para tener una reunión. No recuerdo si era un sábado, todavía no éramos una iglesia reformada, indudablemente, pero estábamos en el proceso. Y no recuerdo, pero era un día que nos íbamos a ver en la noche. No sé si era una reunión de hombres que teníamos nosotros aquí los domingos en la noche o los sábados en la noche, pero sé que él se aparece a las 7 de la noche. Yo dije, te adelantaste demasiado, es a las 8:30 que nos vamos a reunir. Y él me dijo, no, es que Dios me salvó, Dios me salvó. Y yo le dije, sí, segurísimo, Dios me salvó, ahora sí, Dios me salvó. Y pero, ¿qué pasó? Bueno, entonces me contó un poco, pero él estaba completamente convencido de que Dios lo había salvado. Hermano o amigo, Dios es Dios. Él está vivo. Él es real. O sea, el que hizo el oído no podrá escucharnos. El que hizo la boca no podrá hablarnos. Dios habla. Y de muchas maneras. Y no le hace falta, a veces mi esposa me habla y no tiene que hablarme. Yo la entiendo perfectamente. De mirarme nada más la entiendo perfectamente. ¿Usted piensa que Dios no sabe hablarnos? ¿Que no se puede comunicar con nosotros? Claro que sí. ¿Cómo Él no te va a mostrar claramente si tú eres cristiano o no? ¿Cómo no va a tener la capacidad de hacerlo? Entonces, si tu duda es esa, si tú eres creyente o no, pues pregúntale a Dios. Y con toda seguridad vas a escuchar su voz. Yo recuerdo, sin querer ser demasiado carismático, no quiero, de hecho, prefiero que vayas a la palabra de Dios y que de la palabra de Dios reciba toda voz, y de hecho toda voz tiene un eco allí. Pero yo recuerdo como si fuera ahora, en ese mismo lugar que está ahí. Por eso es que este es el púlpito, el lugar santísimo es este. No es por eso, ya estaba el diseño hecho de más o menos este edificio iba a quedar así. Pero cuando estábamos en construcción de este edificio, usted no sabe las veces que yo estuve solo aquí, dando, por poner un ejemplo nada más, cincel y mandarria para hacer las ranuras. Este cuento algunos lo han escuchado ya, ¿no? Pero para hacer las ranuras, yo cuando estaba haciendo eso decía, ¿quién inventó? ¿Cómo voy a repellar para después? ¿Por qué no dejaron el hueco ahí? ¿Por qué repellaron y ahora hay que hacer una ranura? Bueno, no sé, pero esa respuesta otro día. Pero yo estaba haciendo las ranuras y créanme que esas paredes tienen bastante cemento. No son como las paredes de casa Andrei, que dicen que tú das un golpecito y se abre un trueno así. No, esas tienen cemento. Desde que se hicieron porque como para el Señor. Y se le echó cemento, el que llevaba y un poquito más. Y cada vez que yo le daba aquello a esa pared que sonaba y no salía ni un pedacito así, y yo volvía y yo estaba sudando un día de eso bien caluroso, la placa no tenía ni cielo raso ni había aire acondicionado, y estaba dando cincel por un cuarto de eso de adentro. Yo recuerdo que ahí había una pared, una puerta había ahí inicialmente, había que hacerlo así.
Y yo salí por esa puerta bien cansado, extenuado. No venía nadie de la iglesia en aquel tiempo a ayudarme. Yo estaba cansado, ¿verdad? Extenuado. Y teníamos un motivo de oración muy importante en la iglesia. Y era que nos autorizaran a, que nos dieran permiso para el acabado. Era que nos vendieran, no teníamos dinero para acabar este local, estaba hasta la arquitrabe o estaba la... No, era que nos hacían falta, sí, nos hacía falta material para terminar, para todo lo que era fino, puertas y ventanas, electricidad, y no teníamos dinero. Pero si nos aprobaban ese permiso, nos vendían los materiales a precio de Estado y ya era una gran ayuda, porque ya con 4.000 o 5.000 pesos ya tú comprabas todo ese material, incluyendo cemento para terminar, muchas cosas, pero te vendían también los cables y las ventanas, muchas ventanas y demás. Y estábamos orando y no nos daban el permiso. Y yo recuerdo que yo me estaba quejando con Dios. Yo salí ahí, Señor, aquí estoy solo, estoy cansado, no puedo más. Y está bien que no vengan a ayudarme un hermano, está bien que no venga, nadie a ayudarme, pero que tú no me ayudes, Señor. Que tú no toques el corazón de un hombre para que me dé el permiso ese. Porque el hombre siempre me da, tú sabes, no, eso está para allá, eso está para matanza, no, que si la firma, no, que si la jefa, no. Siempre había un pero y no nos daban el permiso. Y nosotros habíamos hecho todo bien la ley para ver si nos daban el permiso. No nos daban el permiso. Y yo estaba al punto ya de rendirme, no podía más. Yo recuerdo que yo fui ahí a tomar agua, algo, qué sé yo, en esa cocina. No había nada terminado aquí, no había nada bonito aquí todavía. Todo era tierra. Y cuando yo subí, yo pasé por esa puerta ahí, que llegué aquí, Dios estaba aquí, esperando por mí. Él está en todo lugar. A ver. Pero para mí, en ese momento, Él estuvo aquí y me dijo, yo llegué aquí primero que tú. Y tú estás aquí por mí. Y yo no te he dejado ni un segundo. Ni un segundo. Y comenzó a pasar una película por mi mente de todo lo que Dios había hecho hasta ese momento y que yo no estaba recordando. Y me recordó todos los pedacitos, todo. ¿Te das cuenta? Yo aquí me quedé llorando un buen rato, dando gracias a Dios por su fidelidad. Porque Dios habla. Dios habla. Que nosotros no le tengamos presente. Eso es otra cosa. Pero de que Él está presente es una gran verdad. Es una gran verdad. Y luego, ¿saben qué pasó? Yo salí de aquí y dije, Señor, tú me has escuchado. Voy a buscar el papel. Porque tú me escuchaste. Y fui a buscar el papel esa misma tarde. Fui a buscar el papel. Pero nadie me había dicho que el papel estaba. Pero yo fui a buscarlo. Yo salí de aquí y me vestí. Dejé de dar pico y pala y pie y cincel y martillo. Y me vestí y salí para allá. Había que cambiarme ropa porque me ponía indecente para trabajar aquí. Y fui para allá. Directo a la oficina. Entré por la oficina. Cualquiera diría, este es el jefe de aquí, ¿no? Entré por la oficina. ¿Dónde está fulano? No, en la oficina voy para... amigo, vino a buscar el papel. Dice, mira qué bueno, desde ayer lo tengo firmado aquí. Y yo, está bien, gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así, hermano, así como lo estoy diciendo. Y a pesar de que todo el mundo sabía, todo el mundo alrededor sabía que aquí se estaba haciendo una iglesia, pues todo el mundo lo sabía. Porque tú no se lo dices a nadie para no tener problemas, porque déjenme decir una cosa. Yo sé que todos somos cubanos, vivimos en Cuba y nadie sabe que no se puede construir un edificio para una iglesia después del año 59. Desgraciadamente nadie sabe eso, hasta que tú lo vives bien de cerca, pero es una verdad, desgraciadamente. Tienes que construir una casa, tener propiedad de casa y punto. Bueno, esto es una casa con una propiedad de casa, pero todos nosotros sabemos que no es una casa de ninguno de nosotros. Es del Señor, es una iglesia, solo que desgraciadamente no nos dan un permiso
para hacer una casa por una iglesia. Es solamente eso, que nos den el permiso. Ay, voy a hacer una iglesia, punto. ¿Qué mejor si lo que hace falta es que este pueblo se llene de iglesias? Esto es el mejor bien que le podemos hacer a esta sociedad. Pero ellos no lo saben, no lo saben. Pero así fue, gracias al Señor. Y nos dieron el permiso para comprar los materiales a costo estatal, que era mucho por abajo del costo que tenían los materiales, y pudimos entonces hacer la terminación. Pero Dios es fiel, Dios escucha nuestras oraciones, todas nuestras oraciones. Dios escucha nuestros lamentos, nuestros llantos. Dios los escucha. Que nosotros no seamos conscientes de ello, eso es otra cosa. Pero de que Dios nos escucha, Dios nos escucha. Ahora, otra consecuencia de caminar con Dios, de que Enoc caminara con Dios, sería un profundo gozo y paz de su vida. La vida de Enoc debe haber sido sumamente feliz. No le quepa la menor duda. Una vida sumamente feliz. ¿Cómo podía ser un miserable con tal compañero? ¿Usted se imagina? Dios, todos han visto, bueno, la generación mía, los de 50 que están por aquí, o cerca de los 50, vieron un muñequito que pusieron mucho en mi tiempo, que era un niño que tenía miedo primero de pasar por un parque y luego se encuentra con un amigo, no sé si era un elefante grande, y luego caminaba por el mismo lugar del elefante. Oye, nadie me dice que sí, estoy muy viejo. ¿Era un elefante? ¿Era un elefante? Sí, luego ese niño camina por un parque, él solo ve el elefante, pero luego los niños se le aparecen para infundirle temor, y él ya no tenía temor porque su amigo el elefante estaba con él. Entonces, sí, era un muñequito ruso, por supuesto. Y cuando él iba, él sabía que el elefante estaba al lado suyo, los niñitos venían a mortificarlo, a hacerle bullying, y él ya no le tenía miedo, porque su amigo, el elefante, iba al lado de él. Hermanos, y nuestro amigo no es un elefante, es mucho más que eso. Y cuán feliz debió ser Enoc al saber que Dios era su amigo a su mano derecha. ¿Cómo podía ser infeliz? No podía estar triste. ¿Ustedes se recuerdan el himno? ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Y yo soy feliz. Cambiaste de himno. Si aún las aves tienen. Hermano, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo? Si Dios me levanta, si Dios va conmigo, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo podrá estar triste Enoc? Si aunque ande en valle de sombra de muerte, Cristo estará con él. Amén. Caminar con Dios es segura protección. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nada puede dañar al hombre que tiene al Señor Dios por su diestra. Esa es una verdad resaltada en este texto. Caminar con Dios es vida. Caminar con Dios es vida. Caminar con Dios es caminar en fe. Es caminar por medio de Cristo. Es caminar por medio del Cordero. Es caminar por medio del sacrificio. Ahora, y en último lugar, para terminar, se nos presenta Noé. Pero es importante que veamos a Noé con la verdadera perspectiva, porque Noé es hijo o nieto de Matusalén, hijo de Enoc. Quiere decir, luego vemos, y halló Noé gracia delante de Dios. Hermano, porque no era un hombre que temía a Dios. No era un hombre que levantaba un altar a Jehová y ofrecía un sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado. Eso es lo que le enseñó Enoc a Matusalén para caminar con Dios y vivir 969 años. A invocar el nombre de Dios.
Miremos a Noé y su descendiente con esta perspectiva. Ahora, tú y yo tenemos que mirar este relato a la luz siempre del Redentor. Para caminar con Dios hay esperanza. Podemos tú y yo caminar con Dios. Fue de un hombre, hijo de Adán, pecaminoso, que va a morir, que le espera la muerte por el pecado, caminar con Dios de tal manera que incluso Dios se lo puede llevar sin ver muerte. Claro, la respuesta es sí. Toda la generación de aquellos que estemos en Cristo, cuando Cristo venga, vamos a seguir la misma suerte de Enoc. Todos. Una gran generación. Enoc es solo las primicias. Enoc fue el primero de esa gran generación de los últimos, la cosecha de los últimos días, donde los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que quedemos seremos arrebatados y estaremos siempre con el Señor. Ahora el reto que se nos hace, el llamado que se nos hace es mirar a Cristo y así caminar con Dios. Mirar a Cristo, porque no hubo nadie que caminara con Dios sin mirar a su Salvador. No hubo nadie que caminara con Dios si no fue con fe en las promesas de Dios. Y la promesa más importante de Dios para nosotros es que hay perdón, hay reconciliación con Él por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, por medio del sacrificio del Cordero de Dios que verdaderamente quita el pecado del mundo. Hay reconciliación con Él. Amén. Si tú quieres caminar con Dios fuera de Cristo, eso es imposible, porque no hay otro camino. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No hay otra manera de caminar con Dios si no es por medio de la fe. No hay otra manera de agradar a Dios si no es por medio de la fe en la promesa. En la promesa del Salvador, en la promesa del Redentor. No hay otra manera. Puedes mirar conmigo con gozo a la promesa de Dios de salvarnos por medio de un Salvador en lugar de nosotros dándose. Viviendo en lugar de nosotros, tú puedes mirar a Jesús y decir, y Jesús estaba ahí por mí, por René estaba, por Adrián estaba, por ti, hermana, estaba Cristo naciendo, viviendo, muriendo. Es glorioso que Dios mismo viniera a salvarnos. Esa es la esperanza, la confianza en la que vivió Enoc todos los días de su vida por 300 años, mirando a la promesa del Salvador y caminando así con Dios. No hay camino con Dios si no es por medio de la fe, en medio de la promesa del Redentor. Padre, queremos agradecerte por darnos tan excelente Salvador, por darnos la posibilidad de hoy caminar contigo. Hoy podemos caminar con Dios. Hoy podemos caminar contigo, Dios. Por medio de Cristo Jesús podemos caminar contigo. Lo que resultaría imposible que podamos acercarnos al Santo, podemos hacerlo por medio de un tan excelente mediador que nos hace justos, nos hace santos delante de ti. ¿Cómo es que te puedes agradar de nuestros actos, Señor? Solo por medio de mirarnos a través de Cristo. Señor, si hay algún amigo aquí, hoy mirare a Cristo. Hoy mirare a sus propios pecados y pidiere auxilio, estoy seguro que auxilio recibirá, porque Enoc era un hombre igual que cualquier otro hombre, solo un hombre de fe, un hombre que esperó en las promesas, un hombre que esperó en el Salvador, un hombre que no confiaba en sí mismo,
sino un hombre que miraba sus maldades, pero miraba la misericordia de Dios en el mediador, y confió y caminó con Dios y agradó a Dios. Padre, concédenos abundante gracia para vivir vidas similares. En Cristo Jesús te lo imploramos. Amén.